¿Preparados, chicos? Vaya. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Una momia egipcia de 2500 años de antigüedad con una espectacular máscara dorada. Una superviviente de la época de Cleopatra. Es una de las mejores momias que hemos encontrado aquí. Es increíble. En Saqqara, Egipto, han descubierto una serie de megatumbas que revelan una historia de 5000 años de antigüedad. Saqqara encierra toda la historia del antiguo Egipto, desde sus orígenes hasta el final del Imperio Romano. Unos arqueólogos se han propuesto resolver sus misterios y filmarlo con un acceso sin precedentes. No puedo creer lo que estoy viendo. Están descubriendo un mundo más allá de los faraones como nunca se ha podido contemplar. Lo que hemos encontrado en los 3 últimos años en esta zona no representa ni el 10% de lo que vamos a encontrar. Mientras una extraordinaria temporada de excavaciones se acerca a su fin, investigan el último capítulo de Saqqara, el reinado de los faraones griegos. ¿Qué ocurrió cuando nuevos gobernantes se apoderaron de Egipto? ¿Y por qué desaparecieron los antiguos dioses del país? Cazadores de tumbas. La hegemonía griega. En Saqqara, en el norte de Egipto, un equipo de arqueólogos se disponen a investigar lo que podría constituir un importante descubrimiento. Sus trabajadores han encontrado un nuevo pozo funerario, horadado en la roca. Tiene un ataúd y una pequeña caja. Es precioso. Mohammad desciende a la tumba, utilizando una cuerda larga atada a un cabrestante. Debe bajar con cuidado. La tumba no solo es frágil, además es el lugar de descanso final de uno de sus antiguos antepasados. Cuando entramos en el pozo por primera vez, sentimos que son seres humanos como nosotros. Ante todo, debemos respetarlos. En el fondo, encuentra una angosta cámara con un único ataúd. Este es un ataúd de madera fantástico. Tiene una capa de yeso y una máscara de color dorado. La nueva tumba se encuentra a 30 kilómetros al sur de las pirámides de Giza, bajo las ruinas de un antiguo templo llamado Bubasteum. Es una de las más de 60 tumbas descubiertas aquí en los últimos meses. Algunas son enormes y contienen centenares de ataúdes. La mayoría datan del periodo tardío de Egipto, en torno al año 600 a.C. Pero el ataúd de esta tumba tiene un aspecto diferente. Podría ser muy posterior. Hay que averiguar en qué se diferencian. Mohammad quiere examinarlo más de cerca. El rostro del ataúd tiene una larga barba negra que revela que se trata del cuerpo de un hombre. Pero es el color rosáceo lo que realmente llama su atención. Son unos colores preciosos. Se puso de moda durante uno de los periodos más notables de Egipto, cuando reyes extranjeros gobernaron el país. En el año 332 a.C., el rey macedonio griego Alejandro Magno conquistó Egipto, poniendo fin a más de 3000 años de dominio de los antiguos egipcios. ¿Se trata de uno de los nuevos jefes supremos griegos de Egipto? ¿Y podrá su enterramiento revelar lo que ocurrió aquí cuando esta antigua civilización dio un nuevo giro trascendental? El primer paso es confirmar si vivió realmente en esa época. Las pistas yacen al lado de valiosos tesoros enterrados junto a él. Aquí hay una caja preciosa que está en buenas condiciones. Mohammad cree que este pequeño cofre es una caja canópica, utilizada para guardar los órganos internos de un cuerpo después de la muerte. Los antiguos egipcios los extraían durante la momificación para evitar que el cadáver se descompusiera. En el otro lado hay otro precioso tesoro. Tenemos una fantástica estatua de madera enterrada detrás de la cabeza. Tiene unos colores magníficos. La estatua representa a un dios funerario,
Paz, Sokar Osiris. Se trata de un talismán mágico para la resurrección. Los egipcios creían que se reunirían con el dios Osiris en la otra vida. Él los juzgaría y decidiría si eran dignos de unirse a él en el más allá. Las estatuas eran una forma de buscar la bendición de Dios y ganarse su favor. Hasta ahora, todo lo relacionado con este enterramiento es egipcio y no griego. La caja canópica más antigua jamás encontrada se remonta más de 4000 años atrás, a la época de las pirámides de Saqqara, pero ajuares funerarios como estos se siguieron utilizando durante la época griega de Egipto. ¿Cuándo vivió entonces este hombre? Las pruebas no son concluyentes. Las inscripciones del ataúd y los artefactos podrían concretar la época en que vivió, pero están oscurecidos por siglos de suciedad y polvo. La única manera de averiguarlo es retirándolos para inspeccionarlos más de cerca. Ya vale, aquí mismo. La estatua y la caja canópica suben primero, seguidas por el ataúd. Esto no va a funcionar. Vamos. Cuidado. Tirad de él. ¡Estoy tirando! ¡Estoy tirando! ¡Estoy tirando! Ya lo tenemos. Cuidado. Cogedlo con las manos. Sube, Maré. Vale, jefe. A salvo fuera del pozo, el equipo de excavación lleva el ataúd a la tienda que alberga los objetos hallados. Los artefactos descubiertos aquí terminarán en museos de Egipto, pero primero deben pasar una inspección realizada por el jefe de conservación, el Dr. Ashraf Ewais, que comprueba los posibles daños. Hola, Ma. Doctor Ashraf, está atado. Muy bien. Ashraf decide que esta estatua necesita cuidados de emergencia. Ahora que está en la superficie, el cambio brusco de humedad podría destruirla. Creo que hoy tendremos que hacer trabajo de consolidación con estas piezas, porque si lo dejamos para mañana, la madera encogerá o se expandirá. Y eso hará que la escayola se separe de la superficie. Una vez limpia, las fotos de alta resolución captan los sorprendentes detalles de la estatua. En la base hay hechizos mágicos, diseñados para revivir al difunto en la otra vida. Los egipcios ricos solían poner sus nombres en sus estatuas para recordar a los dioses quién las había pagado. Pero lamentablemente en esta no hay ningún nombre, nada que diga quién fue su propietario o si realmente vivió cuando los reyes griegos gobernaron Egipto. Los arqueólogos esperan tener mejor suerte con el ataúd. Los egipcios casi siempre ponían sus nombres en ellos. Creían que si sus nombres eran recordados, continuarían viviendo en el más allá. Pero los jeroglíficos son difíciles de leer después de varios miles de años bajo tierra. Dentro de la tienda se encuentra el doctor Mostafa Waziri, director general de la excavación. ¿Preparados? Hoy abriremos el ataúd. Intentará descifrar la escritura de la tapa. Revela el nombre del difunto, Ir-Nefer. Está escrito aquí. Es uno de los nombres famosos que destacaron desde el principio de la dinastía XXVI hasta el final del periodo faraónico. El nombre Ir-Nefer es egipcio, no griego. Es algo anticuado. El equivalente a llamarse Abraham hoy en día. Pero las pinturas de la tapa de su ataúd cuentan otra historia. No son como los refinados dibujos clásicos de los enterramientos más antiguos. Su calidad, casi de dibujo animado, sugiere un nuevo estilo de decoración que se puso de moda en la época griega. La tapa del ataúd revela que se trata de un enterramiento de la época griega, un egipcio pudiente que prosperó hace más de 2000 años bajo el dominio extranjero.
Es uno de los mejores ataúdes de madera que hemos descubierto en este cementerio. La pintura que vemos en el cuerpo o en este ataúd, con esos colores, es maravillosa. Este hombre vivió en una época de grandes cambios. ¿Cómo era el mundo del que provenía y cuánto cambiaron los griegos esta tierra antigua? Las respuestas podrían estar en el interior de su magnífico ataúd. En Saqqara, Egipto, un grupo de arqueólogos se prepara para abrir el ataúd de un antiguo egipcio descubierto debajo de un templo en ruinas. Vivió en una época extraordinaria, cuando los reyes griegos tomaron el poder en Egipto. ¿Preparados, chicos? ¡Vaya! Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vaya, vaya, vaya. Dentro del ataúd de madera hay una momia bellamente pintada que los jeroglíficos dan el nombre de Ir-Nefer, cubierta por una carcasa protectora llamada cartonaje, hecha de capas de lino o papiro. Es una de las mejores momias que hemos hallado aquí y se encuentra en unas condiciones increíbles. El cartonaje de este hombre es una obra de arte. Es un retrato impresionante desde la cabeza a los pies. Este tipo de enterramiento se volvió muy elaborado durante el periodo helenístico. ¿Qué puede contarnos la momia de este hombre sobre el mundo del que proviene? Los huesos y dientes de Ir-Nefer podrían contener pistas vitales sobre su edad. La momia es demasiado valiosa para ser desenvuelta, así que el equipo utiliza rayos X en su lugar. Tiene la muela del juicio, es un adulto. Puede que tenga más de 35 años. La radiografía sugiere que este hombre murió en la treintena, la esperanza de vida promedio de un hombre adulto en aquella época. También revela una sorpresa. Su cráneo está lleno de resina. También podemos ver por la sección en el cráneo que le rompieron el hueso nasal, le extrajeron el cerebro y luego usaron resina para rellenar el hueco del cráneo. ¿La resina está en el cráneo? ¿Sí? ¿La introdujeron por la nariz o por un pequeño corte en la parte posterior del cráneo? No hay ningún corte. Tradicionalmente, los embalsamadores egipcios usaban resina para limpiar el cuerpo después de extraer los órganos internos. Pero en el periodo griego, la vertían en cada cavidad, incluido el cráneo, como una forma rápida y fácil de momificar un cadáver, ahorrando así tiempo y dinero. Vemos un cráneo rellenado en parte con resina. La momificación fascinaba a los griegos. El escritor Heródoto describe cómo fue testigo de un proceso de momificación en primera persona. Narra cómo la familia acordaba el precio antes de que los embalsamadores acometieran su repulsivo trabajo. Primero extraen parte del cerebro por las fosas nasales con un gancho de hierro y luego limpian el resto del cráneo vertiendo drogas en él. La momificación se comercializó más durante el dominio griego. Los embalsamadores egipcios empezaron a perder sus habilidades. Pero una segunda radiografía, esta vez del tórax, revela cómo otras prácticas de enterramiento siguieron siendo las mismas. No son los brazos lo que vimos sobre la pelvis. No. Sí, ahora lo veo. Es un... Vaya. ¿Esto podría ser el codo? ¿Sí? ¿Por eso está un poco más alto que el resto? Entonces, ¿está en esta posición? Vaya, así me gusta más. Es algo muy importante. Como difunto, los brazos reposan sobre su pecho. Esta famosa postura representa a Osiris, rey del inframundo. Los egipcios creían que se transformarían y serían iguales que él después de la muerte. Osiris fue el primer dios que transitó al más allá. Él marcó la pauta. Fue el primero en hacerlo. Y luego todo el mundo quiso imitarle. Todos querían ser Osiris. Ir-Nefer quería asegurarse su propia resurrección. Gastó gran parte de su riqueza y de su tiempo, relativamente corto en la tierra, preparándose para su vida eterna después de la muerte. Su momia se parece incluso a su estatua de Osiris.
Ambas tienen el rostro dorado y una barba prominente. Los nuevos gobernantes de Egipto permitieron que sus súbditos, como Ir-Nefer, continuaran con sus derechos y costumbres tradicionales. Alejandro Magno se consideraba un rey griego, pero él y su sucesor, Ptolomeo, querían que los egipcios los vieran como faraones tradicionales. Los Ptolomeos entienden que la abrumadora mayoría de sus súbditos son egipcios nativos, así que caminan sobre una delgada línea entre representar a la cultura tradicional griega o a la cultura egipcia del resto de la nación. Y como resultado, tenemos un maravilloso entramado, en el que la sociedad griega y la egipcia se fusionan. ¿Cómo fue entonces de profunda esta fusión entre las culturas griega y egipcia? La momificación de personas no fue la única práctica extraña con que se encontraron los griegos. Ahmed Zikri supervisa la excavación de un nuevo pozo. Se encuentra a solo unos metros de la tumba de Ir-Nefer y podría contener más enterramientos del periodo griego. Pero los primeros hallazgos en este pozo no son humanos, son animales. En este pozo hemos encontrado dos ejemplos de gatos momificados. Uno de ellos es muy grande, 55 centímetros y en buenas condiciones. El segundo tiene 50 centímetros, pero se encuentra en muy mal estado. Los antiguos egipcios no solo momificaban personas. Muchos animales, como los gatos, se sacrificaban y también se preservaban para la otra vida como ofrendas a los dioses. La temporada pasada encontramos varios miles de gatos momificados como este, y la mayoría estaban en muy buenas condiciones. Las estatuas de gatos yacen junto a las momias. Ambas eran regalos para la diosa gato egipcia Bastet. Los antiguos egipcios veían a ciertos animales como manifestaciones de los dioses. Los gatos, como cazadores de ratones y alimañas, simbolizaban los poderes protectores de Bastet. El salvaje Sobek simbolizaba la ferocidad y tenía la cabeza de un cocodrilo del Nilo, mientras que al dios de la muerte, Anubis, se le representaba como mitad humano y mitad chacal. Las momias de animales eran una manera de aprovechar los poderes de estas deidades. Una momia animal podía estar enterrada y podía mantenerse en la casa. Podías momificar a tu mascota y tenerla en tu casa. Las momias de animales también se utilizaban como ofrendas en el templo. Era una manera de comprar tu viaje al más allá. Los griegos también sacrificaban animales para ofrecérselos a los dioses, pero no los adoraban. ¿Qué sucedió entonces cuando se encontraron cara a cara con este extraño ritual? En el propio yacimiento de la excavación hay una pista. Todos los pozos están bajo las ruinas del templo de la diosa gato, el Bubasteum. Las primeras fases del templo datan aproximadamente del año 500 a.C. Uno de los principales objetivos de la excavación es comprender este misterioso edificio. Poco se sabe sobre su apariencia exacta o su historia, pero está claro que durante siglos los sacerdotes enterraron aquí tanto a humanos como a animales. El sumo sacerdote de la zona tuvo que dividir todo el cementerio. La parte oriental para los animales momificados y la occidental para humanos. Los arqueólogos piensan que el templo aumentó ostensiblemente de tamaño solo unas décadas antes de que los griegos se apoderaran del país, y hay indicios de que se volvió aún más popular bajo el nuevo régimen. Al profundizar en la excavación, los arqueólogos se encuentran con una sorpresa. Dentro del nuevo pozo hallan una cámara funeraria con momias humanas y animales. Podemos ver un ataúd de madera fantástico. Aquí las momias de gato están colocadas sobre el ataúd. Eso significa que el enterramiento humano es anterior a las momias. Aquí,
Alguien ha colocado cuidadosamente momias de gatos sobre un ataúd de madera. Es extraño que haya momias de animales. Todos estos enterramientos deberían ser para humanos. Los egipcios enterraban a sus muertos con gran cuidado. Se supone que las momias animales deben tener sus propias tumbas separadas. ¿Por qué este pozo contiene humanos y gatos? Significa que al hombre al que enterraron le encantaban las momias de gatos. Así que pidió al sumo sacerdote encargado de la zona o al encargado de organizar el entierro, las tumbas o los pozos, que le permitiera ser enterrado con 2 gatos momificados. El gran número de momias de gato descubiertas en el templo revela un aumento del entusiasmo por los dioses animales de Egipto en esa época. ¿Estaban los egipcios recurriendo a sus antiguos dioses en busca de confortación en tiempos difíciles? Podría haber otra explicación. ¿Estaban los nuevos gobernantes de Egipto detrás del espectacular aumento del culto a los animales? En Saqqara, el arqueólogo Hamada Mansur investiga otro pozo que podría arrojar luz acerca de por qué el culto a los animales en Egipto floreció durante el dominio griego. Se encuentra a poca distancia de la tumba de la momia del gato, más cerca del centro del templo. En el subsuelo, nubes de polvo asfixiante de animales momificados llenan el aire. Las momias de gatos, como todas las ofrendas de animales, se consideraban sagradas y debían ser enterradas adecuadamente. Pero en esta tumba reina un desorden inquietante y caótico. Aquí, huesos humanos y de animales yacen mezclados. Encontramos un cráneo y varios huesos humanos. Este pozo pertenece a un hombre. ¿Por qué los sacerdotes acumularon todas estas reliquias sagradas? El beneficio económico, y no la religión, pudo ser el factor determinante. Los gatos momificados se podían adquirir por una suma de dinero. Los sacerdotes de este templo hacían negocio con la venta de estatuillas y amuletos. De modo que usaron todas estas tumbas como almacén para guardar las momias de gatos, porque en esa época se momificaron millones de ellos. El enorme interés por estas ofrendas creó un enorme problema logístico. El templo era demasiado pequeño para enterrar a todas las momias. Así que los jefes del culto a los gatos reutilizaron las viejas tumbas situadas bajo el templo, que ya tenían muchos siglos de antigüedad. Para los griegos, las momias de animales eran una costumbre extraña y exótica, pero se entregaron a ella con entusiasmo. Durante el periodo griego, las momias de animales se hicieron muy populares. En Grecia, las ofrendas de animales eran una tradición, pero en el antiguo Egipto, esa no era la tradición principal. Cuando los griegos llegaron, las momias de animales les entusiasmaron. Para ellos, eran como ositos de peluche y la gente las compraba. El culto a los animales, lejos de desaparecer, alcanzó nuevas cotas cuando los griegos llegaron a Egipto. Se volvieron devotos del culto a un animal en particular, el toro Apis. Los sacerdotes momificaban y enterraban a un toro entero, que consideraban la encarnación del dios. Cuando el toro moría, lo embalsamaban, lo trasladaban al otro lado del río, en una gran procesión hasta la necrópolis de Saqqara, y lo enterraban en una cámara. ¿Cuál era la magnitud del negocio del culto animal en la época griega? Hamada ha descubierto una serie de momias que son diferentes. No parecen gatos. Todas estas momias son momias de gatos, pero no estoy seguro de estas 3. Hamada quiere radiografiar una de las momias de gato cuya forma es especialmente inusual. Los resultados revelan una sorpresa.
Dentro de esta momia no hay ningún gato. Dentro de esta momia no hay huesos. Lo que tenemos aquí es solo la envoltura. Así que es una momia falsa. No hay nada dentro. La momia de gato falsa podría ser una estafa. ¿Se aprovecharon los sacerdotes de algún turista incauto? Podría haber otra explicación basada en las creencias egipcias. En el antiguo Egipto, lo que uno escribía en un objeto estaba ahí. Imaginemos que alguien no pudiera pagar una momia. ¿Qué hacía entonces? Creaba algo parecido a una momia, mucho más barato, sencillo, y lo entregaba como ofrenda. Escribía algo en el objeto y ya era una momia. Estas extrañas momias revelan cómo las antiguas costumbres de Egipto sedujeron a los griegos recién llegados. Los convirtió a la nueva religión y creó una demanda masiva de objetos sagrados. Pero ¿hasta qué punto era profunda su devoción? El doctor Mohammad Youssef descubre una pista en el nuevo pozo. Vaya. Es una segunda cámara mucho más grande, con tesoros bañados en oro. En esta dirección puedo ver una estatua de Patsokar, 2 estatuas más y también una caja canópica. Tiene una capa de yeso. Creo que debería ser una pared. La cámara de Mohammad capta lo que parecen ser decenas de momias. En las paredes hay pinturas y jeroglíficos, pero encierra un misterio. La apertura de esta nueva cámara es demasiado pequeña para sacar todos los ataúdes sin dañarlos. ¿Cómo lograron llegar hasta aquí todas estas momias? El escaneo por láser de la nueva cámara revela la respuesta. Esta sala tiene una segunda entrada. Arriba, el equipo localiza la entrada original, un pozo a pocos metros de distancia. Durante los días siguientes, el equipo de excavación trabaja para poder extraer toda la arena del nuevo pozo. Muy bien. Traedlo hacia aquí. Una vez vaciado el fondo del túnel, Mohammad llama a su jefe de excavación, Hamada. Los 2 hombres descienden al pozo y entran en una pequeña sala que conduce a la cámara principal. La linterna. Mohammad y Hamada tratan de ver el contenido más de cerca. Mira, es maravilloso. Es un gran hallazgo. La luz de la linterna revela una escena desconcertante. Momias rotas yacen esparcidas junto a ataúdes dorados. La sala es extraña, porque los egipcios solían cuidar con mucho esmero de sus muertos. Creían que el cuerpo debía permanecer intacto después de la muerte. Pero aquí, todo está desordenado. ¿Por qué? El equipo investiga más a fondo. Descubren que muchos de los ataúdes están apilados unos encima de otros. Mira, es un ataúd muy bonito. Tiene el rostro dorado. Fijaos, el ataúd aún está sellado con estos clavos de madera. Eso habrá impedido que entre el aire. Así que creo que la momia estará en un perfecto estado de conservación. En nichos excavados a lo largo de las paredes hay más sepulturas. Mirad cuántas momias. Vaya, mirad. Una máscara bañada en oro sobre la momia. Muchos de estos ataúdes son de la época griega de Egipto. Uno es el de una dama con una máscara dorada. Junto a ella hay un ataúd con un tocado bellamente decorado. Muestra un escarabajo empujando el disco solar a través del cielo, un símbolo de renacimiento. Pero, ¿qué hacen estos ataúdes tan lujosos y elaborados apilados como troncos de leña? ¿Y por qué hay tantas personas enterradas en un espacio tan pequeño? Todas las paredes que me rodean tienen un nicho como este.
Así que el ayudante del sacerdote, que trabajaba aquí, hizo estas cámaras funerarias para hacer hueco a muchas personas. La pila desordenada de ataúdes revela que los sacerdotes se aprovecharon del ardiente deseo de la gente de ser enterrada en Saqqara. No solo vendían momias a los ávidos turistas, intentaban maximizar el número de personas enterradas aquí. Esta cámara constituye una nueva megatumba, la tercera descubierta bajo el templo. Es un nuevo e importante hallazgo. Los ataúdes apilados en el interior se asemejan a otro gran pozo situado en el centro del yacimiento, donde los arqueólogos encontraron más de un centenar de ataúdes apilados. Este hallazgo permite al equipo construir la imagen más completa obtenida hasta ahora del templo del Bubasteum. Los centenares de ataúdes encontrados en las otras dos megatumbas revelan cómo el negocio de la venta de parcelas funerarias vivió un enorme auge durante los siglos VI y VII. Y la nueva tumba confirma que continuó durante la época griega. Esta zona no entró en decadencia después de los antiguos egipcios. El culto y las actividades religiosas en Saqqara no decayeron ni un solo minuto. Desde la prehistoria hasta la época griega y romana. Vamos. La llegada de los griegos no solo fue beneficiosa para el negocio, también ayudó a potenciar este antiguo cementerio. Durante el periodo griego, Saqqara se hizo aún más popular que durante el periodo tardío. Sabemos por los papiros que había una enorme industria funeraria. Era un lugar de enterramiento donde todo el mundo iba a entregar ofrendas. Allí se mezclaban las familias, los trabajadores que excavaban las tumbas y los encargados de llevar a cabo los enterramientos. Era como una ciudad que nunca duerme. Esta cámara es una cápsula del tiempo única. La información encerrada dentro será de un valor incalculable para los que estudian cómo Egipto pasó a ser griego. Contienen nombres y títulos de oficios. Con el tiempo, los investigadores podrían incluso ser capaces de reconstruir los árboles genealógicos. Pero hay un misterio. Hasta ahora, el equipo no ha encontrado un solo nombre griego en ninguno de los ataúdes. ¿Quiénes son todas estas personas? ¿Y podrán revelarnos cómo se produjo el fin de Saqqara? En el templo de Saqqara, el equipo egipcio se prepara para retirar los ataúdes de una megatumba olvidada. ¿Podrían estos muertos revelar cómo llegó a su fin el antiguo Egipto? Bajo tierra, los trabajadores envuelven con cuidado cada uno de los ataúdes y los fijan al cabrestante. Seguid tirando. Hacia aquí, con cuidado. Dejadlo en el suelo. Uno a uno, los ataúdes van saliendo a la luz del día. Ya lo tenemos. Pesa mucho. Uno de los ataúdes, pintado con un escarabajo, es tan grande que a duras penas logran extraerlo. Tirad hacia arriba. Más fuerte. Así, más fuerte. Su máscara dorada refleja el sol por primera vez en más de 2000 años. Algunos de estos ataúdes son los más elaborados jamás descubiertos en Saqqara. El siguiente paso es averiguar a quiénes pertenecían. Pero antes, el equipo de conservación debe examinar cada uno de ellos en busca de posibles daños. En este momento, limpian el rostro dorado de una mujer que vivió hace más de 2000 años. Las inscripciones son difíciles de leer, pero una inspección más minuciosa revela su nombre: Ta-Net Imen. Esta mujer procedía de una familia pudiente.
Su ataúd exterior está tallado a partir de un solo árbol, lo que lo convierte en un artículo de lujo. La madera era un recurso muy preciado en el antiguo Egipto. Pero en el interior, descubren que la máscara protectora de la momia está rota en pedazos. Esta mujer era la hija de una persona importante. Como se puede apreciar, usaron mucho oro. Así que esta es una pieza única. El equipo intentará reparar la máscara de esta mujer. Deben unir los fragmentos rotos, hechos de lino cubierto con una fina capa de oro. Este tipo de máscara era muy popular durante la época griega. Pero no hay nada que indique si Tanit Imen es egipcia o griega. Podría ser cualquiera de las dos. Durante el periodo griego se produjo un gran mestizaje. Los griegos se casaron con egipcios e incluso adoptaron nombres egipcios. Así que es muy difícil distinguir entre egipcios y griegos en esa época. La influencia griega fue más intensa entre la gente que vivía en la costa mediterránea de Egipto. Aquí, Alejandro Magno fundó una nueva capital. La llamó Alejandría en su honor. Pero fuera de esta ciudad, muchos griegos abrazaron hasta tal punto la cultura egipcia que se volvieron casi indistinguibles de sus vecinos en la muerte. Cuando surgieron los faraones griegos, se dieron cuenta de que no podían cambiar a los egipcios, así que decidieron cambiar con ellos. Los griegos adoptaron las costumbres de los egipcios y no a la inversa. De modo que muchos colonos griegos acabaron abandonando su antiguo estilo de vida. Bajo tierra, en el pozo, Hamada prosigue su investigación. No hay señales de ningún dios griego. En el suelo encuentra más estatuas. Y una caja canópica con la figurilla de un dios halcón en la parte superior. Se trata de objetos tradicionales de las tumbas egipcias. El equipo envía algunos de los objetos a la tienda de restauración. Aquí examinan de cerca los objetos. Dentro de una de las estatuas se encuentra semillas, un símbolo de renacimiento entre los antiguos egipcios. Quería vivir en el más allá, y por esa razón puso las semillas dentro de la estatua. Los griegos adoptaron a los dioses de Egipto. Los veían como versiones de sus propios dioses. El rey de los dioses griegos, Zeus, se asoció con su homólogo en Egipto, Amón. Había lugar para todos en el cielo griego. Estos entierros revelan la flexibilidad de la visión griega del mundo y el poder de la antigua religión egipcia. La cultura egipcia se ha comparado a menudo con un tsunami. Los griegos tolemaicos llegan a Egipto, los romanos llegan a Egipto. Y la cultura egipcia es tan fuerte, tan tradicional y tan conservadora que el tsunami los arrastra y no pueden evitar quedar completamente empapados de la cultura egipcia. Ahora bien, si la cultura egipcia convirtió a otros pueblos durante siglos, ¿cómo llegó a su fin esta extraordinaria civilización? En el laboratorio de restauración de Saqqara han terminado de reconstruir la máscara dorada de Tanit Imen. Su trabajo pone al descubierto una obra maestra de 2000 años de antigüedad. La máscara y el ataúd recuerdan a la última faraona griega, la reina Cleopatra. Cleopatra es una de las soberanas más famosas de Egipto. En el año 47 a.C. se alió con Roma y Julio César. Pero en las guerras civiles que siguieron a la muerte de César, Cleopatra eligió el bando perdedor y se suicidó.
Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano. Y Roma comenzó a sustituir y a suprimir paulatinamente las culturas griega y egipcia del pasado. El análisis de un ataúd encontrado en una de las otras megatumbas revela ahora que podría datar de las postrimerías de la hegemonía griega. El ataúd pertenece a una mujer llamada Tadidbes. El escáner de alta resolución revela la asombrosa belleza de la decoración de su féretro. La parte frontal muestra al dios chacal Anubis supervisando la momificación de la mujer. En la parte posterior, la diosa de los muertos sostiene una llave de la vida, un símbolo tradicional egipcio. El ataúd está cubierto con escenas religiosas tradicionales. Sin embargo, una inspección minuciosa revela curiosos errores ortográficos en algunas de las inscripciones. Incluso el nombre de la madre de Tadidbes resulta indescifrable. ¿Lo hizo un escriba en un mal día? ¿O es que no entendía bien las palabras que estaba escribiendo? Creo que algunos conocimientos se perdieron. Después de los romanos, se produjo una pérdida de conocimiento de la escritura de los jeroglíficos egipcios. La antigua civilización egipcia llega a su fin con los romanos. Los romanos no apreciaban la cultura egipcia, así que poco a poco empezó a perecer. A los romanos no les importaba y cambiaron todo el sistema administrativo a su propia lengua. La antigua religión de Egipto desapareció debido a la introducción del cristianismo por parte de los romanos y posteriormente del Islam, poniendo fin a una civilización que había perdurado durante más de 3000 años. Los nuevos descubrimientos en el templo del Bubasteum muestran cómo Saqqara experimentó un último y glorioso florecimiento justo al final de sus días. Tanto egipcios como griegos acudieron en masa para ser enterrados aquí, atraídos por el culto a los animales y sepultados en enormes cámaras funerarias colectivas. El fin de Saqqara representa el fin del antiguo Egipto. Los trabajos en el Bubasteum continúan. Este extraordinario enclave es una necrópolis dentro de otra necrópolis. El Bubasteum de Saqqara es como un paquete sorpresa gigantesco. Nunca sabes lo que vas a encontrar cuando excavas. Y cada vez que excavamos encontramos algo maravilloso y espectacular, que nos ayuda a seguir entendiendo la civilización del antiguo Egipto. Hoy, el féretro de Tanet Imen, la joven del rostro dorado, yace en el interior del Museo de El Cairo de Egipto. Su ataúd, junto al resto de los centenares de ataúdes descubiertos, tardarán muchos años en ser investigados por completo. Para el equipo egipcio, el viaje no ha hecho más que empezar. Nunca se me ocurriría cerrar este yacimiento. Es un enclave muy importante y con la ayuda de Alá estoy convencido de que volveremos a descubrir por tercera o cuarta vez algo que volverá loco al mundo entero. De una manera positiva, por supuesto, en el templo del Bubasteum. La historia de Saqqara es la historia del antiguo Egipto. Una historia que aún no se ha terminado de escribir.